voy a iniciar con este proceso que nos piden, que es la grabación, ¿no? Ya. Entonces, supongamos que este es el archivo del problema que está diseñando el magíster Johnny Enríquez. Entonces aquí ponemos problema de investigación y él empieza a hacer un relato del problema, como les decía yo, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. A esto le llamamos como para identificar, ¿no? Este primer apartado del problema se llama contextualización, porque los problemas tienen que surgir de el contexto, de una realidad, pero no de un tema de coyuntura, como les decía, no de un tema que surge como el reportaje que hace el periodista, ¿no? Lo que vamos investigando, el problema científico de investigación, que asimismo necesita una solución científica, ¿no? Bueno, entonces la primera es la contextualización. Luego, de una vez dejemos anotando aquí, viene, eh, supongamos que a nivel macro, el magíster está hablando de, em, sería ineficiencia, no sé, no lo pongamos así, pongamos brecha tecnológica. Y yo no conozco mucho a profundidad el tema que está analizando el magister Johnny, pero supongamos que el problema tenga que ver con la brecha tecnológica. Entonces, esta contextualización macro, diríamos, ¿qué se está hablando en el mundo, no? ¿Qué se está hablando en el mundo sobre las brechas tecnológicas internacionales en las instituciones públicas, por decir algo? Ya. Luego viene, Magister Johnny desarrolla la parte meso, donde cambia el contexto, pero no cambia el problema. El problema sigue siendo el mismo, la brecha tecnológica, pero pongamos a manera de delimitación en el Ecuador, ¿qué se está diciendo sobre la brecha tecnológica, ¿no? Ya. Y finalmente desarrolla la parte, digamos, local o lo que ya lo relaciona con nuestros casos de estudio, como por ejemplo en la noche de ayer nos indicaban el caso de la inseguridad jurídica en este tema de los terrenos. Bueno, local, la realidad, pero ya local, ¿no? Entendida, pero desde la perspectiva del problema de investigación. Entonces, además viene otro apartado que le llamamos el análisis crítico del problema, que ya es una interpelación del investigador a la importancia que tiene el problema. O sea, vamos a ir explicando desde nuestra perspectiva y desde la experiencia, desde la orientación que vamos a dar a la investigación, cuál es nuestra posición crítica frente al problema. O sea, el magíster Johnny dirá, estoy seguro de que esta brecha tecnológica se convierte en una barrera del desarrollo y por lo tanto amerita la investigación. O sea, ya es mi posición crítica. Y luego viene la prognosis. La prognosis, en cambio, responde a una pregunta que dice, ¿qué, qué pasaría si, voy a poner aquí dos alternativas, si no se investiga el problema o si no se soluciona el problema? ¿Ya? Entonces, la respuesta a esa pregunta es lo que nosotros llamamos la prognosis, que también es una reflexión importante. Usted advierte, si dejamos de investigar, si dejamos a un lado ese tema, ¿qué pasaría? ¿Qué terminaría pasando? Es como una proyección tendencial a futuro, tal vez en el mediano y en el largo plazo. Si no investigamos el tema del impacto de la brecha tecnológica, ¿qué pasaría en el mediano y largo plazo? Eso es lo que tratamos nosotros de fundamentar. La
clave de todo esto es que, bueno, digamos, aquí pueden haber unas 15 citas. Aquí pueden haber unas 15 citas. Y en cada uno de estos elementos del marco teórico, conforme lo vamos planteando, debe ir em, la fundamentación con citas. ¿Sí? Acuérdense de separar la doxa de la epísteme, lo que decían los griegos, ¿no? La doxa, la opinión, no. Los criterios no son suficientes. Yo sé que pueden ser muy importantes porque el investigador siempre no parte de cero, tiene una experticia, pero necesitamos fundamentar. Aquí también ponemos las citas, y aquí las citas, y aquí en el análisis crítico, seguro que es la posición del investigador. Pero la posición del investigador la fundamentamos en otro investigador que ya transitó este camino, que ha publicado artículos relacionados con esto y que ya nos está indicando cuál es un poco la tendencia de esa área del conocimiento. Entonces también la fundamentamos con citas. Posiblemente en la prognosis, hay unos capítulos en los artículos de investigación que se llaman futuras investigaciones, ¿sí? Definitivamente las recomendaciones que nos da el investigador tendrían a lo mejor que ver con este tema de la prognosis, porque siempre nos está advirtiendo qué pasaría si no se investiga o no se soluciona el problema, y también irían citas. Pero digamos que por lo menos aquí deberían haber las primeras 15 citas y que deben seleccionarse las citas, no solamente poner las citas que de pronto o casualmente encontramos, sino irlas seleccionando, ¿no? Porque esto también se discute cuando se presenta el plan, también se discute. Podrá estar bien estructurado el relato, el discurso que planteamos, pero el tema son las citas. ¿Usted por qué citó a este autor? O sea, debe estar seguro, usted debe seleccionar adecuadamente las citas que está planteando. Bueno, como estamos poniéndolo a manera de ejemplo, vamos a ir a guardar y en guardar como vamos a escoger el arte uno. ¿Qué número era en la lista, Magister Johnny, usted? El número 2, doctor. Número Ya, usted 2. es el número 2. Entonces, ya. Solo le voy a poner el número. Aquí le pongo el 2, problema de investigación, y ya lo guardo. Ya. Entonces, cuando yo vengo a revisar el plan de investigación, vengo acá, plan de investigación, Enríquez, Johnny, ¿qué pasó? ¿Dónde guardé? ¿Dónde guardé? ¿Dónde guardé el trabajo suyo? Ay, no lo sé. Algo pasó. A ver, problema de investigación. Archivo, guardar como. Y vamos a ir acá a Dropbox. Ay, estoy en otro lado, claro. Em, Aquí está la carpeta 12. Y aquí está el plan de investigación. Y aquí está Johnny Enríquez. Le pone el número 2 al nombre y está. Entonces yo vengo a la carpeta. eh, Plan de investigación, Enríquez Johnny, y ahí está el trabajo ya subido, ¿no? Ahora, el profesor, cuando usted ya tiene el trabajo listo, me puede confirmar a través de un WhatsApp o algo, si es que es el caso, y si no, pues ya nos ponemos las fechas de acuerdo para entregar este trabajo. Y cuando el profesor lo revisa, ya le deja poniendo la fecha. Lo he revisado el 10 de marzo de 2026. Cuando el trabajo de Johnny ya está con la fecha, a ver, aquí tengo algo que indicarles. Si ya está en la carpeta, ya no hace falta poner el número de la lista. Este es el primer archivo que construyó el profesor Johnny.
Luego vino el profesor y ya le puso la fecha, quiere decir que ya lo revisó. Y entonces, cuando el profesor revisa, deja, ya les voy a contar una anécdota de este tema, deja señalando, deja resaltando, deja reflexiones y todo eso. Así queda ya el archivo corregido y ya le he puesto la fecha. Entonces, cuando el magíster Johnny va a corregir este archivo, se hace una copia del archivo y a este archivo le pone el número 2. Le pone el número 2 y le quita la fecha. Este es un archivo nuevo. Entonces, cuando yo entro a la carpeta de Johnny, encuentro el archivo revisado que ya está con la fecha y el archivo nuevo. El archivo nuevo. En el archivo nuevo, el magíster Johnny ya corrigió las observaciones que estaban y así nos ha enviado el deber. Entonces, yo para revisar, abro este archivo por acá y abro el archivo anterior, que era el archivo con las correcciones, y comparo. Y entonces digo, sí, Magister Johnny hizo los ajustes que yo le he pedido y voy revisando y voy comparando para poder verificar el progreso de los artículos, porque si no hacemos así, yo me olvido pues que corregí en cada uno de los artículos. Entonces ahí vamos guardando las evidencias tanto del archivo original, revisado por el profesor, y del archivo nuevo ya corregido por el alumno, ¿no? Entonces, así vamos a ir trabajando ya ahora mismo que nos ponemos a trabajar en el problema de investigación, ¿sí? Bueno, no sé si de esto tenemos alguna inquietud tal vez. Doc, aparte de la explicación de pronto, ¿tiene algún libro o guía o tal vez alguna literatura en la cual nos podamos basar para ahondar un poquito más? Sí, sí, ya les voy a ir ya les voy a compartir la guía, ya les voy a ir subiendo esta información, porque claro, aquí lo expliqué de manera muy breve, pero por ejemplo la guía detalla, ¿no? Qué elementos tiene cada parte, pero lo voy a tratar de explicar ahora y les voy a compartir. Hay un libro, este lo tengo acá, y tengo unos capítulos ya adelantados, escaneados. Se llama tesis doctoral. Este sería bueno, no sé si no, no creo que me va a dejar ver la cámara. Ay, si le quitara el fondo, no, no lo sé. Y Pero bueno, se ahí llama hay, tesis doctorales y trabajo de investigación científica. Y el que yo les dije ayer, se llama el autor R. Sierra Bravo, Restituto. Restituto Sierra Bravo es el autor. Es un trabajo para quienes iniciamos en la investigación. Incluso, por ejemplo, el capítulo 1 habla sobre la investigación científica, por qué la diferenciamos del resto de, de tratados, del resto de discursos, ¿no? ¿Por qué la diferenciamos del resto? La investigación científica como tal, un poco del método científico y un poco vamos tratando sobre ya los temas precisos de la tesis doctoral. Ese es un buen texto. Yo les voy a compartir ahora un capítulo y tal vez mañana vamos a hacer un trabajo muy sencillo de uno de los capítulos de este libro. Y así vamos compartiendo información para seguir apoyándoles en este trabajo, ¿no? Algo más tal vez, y si no, ya continuamos. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces vamos a continuar, ¿sí? Aquí estoy un poco con esta pantalla que no me ayuda. A ver, aquí está la presentación. Por aquí nos habíamos quedado ayer. Ayer estábamos haciendo este ejercicio de definir el tema de los campos del conocimiento en el que está nuestro problema de investigación. Este era pues parte de uno de los primeros retos, ¿no? Identificar cuál es esa área del conocimiento
en la que se enmarca nuestro problema de investigación. Bueno, esto es lo que hicimos, ya les he compartido el arte o el taller que vamos a subir. A todos los talleres yo les llamo el arte de investigar, ¿no? Bueno, y vamos a ahondar un poquito el problema. El problema sí tiene que ver con la realidad, no puede alejarse de la realidad, pero desde la perspectiva del conocimiento científico. El problema contribuye a la investigación científica y la investigación científica va sumando a la ciencia. Es un poco lo que tratamos de decir en esta presentación. Em, un poquito, consideremos el tema de la explicación del problema. El problema como un elemento esencial de la investigación proviene del vocablo proballo, que significa lanzar o empujar. Lanzar o empujar. Entonces, todo problema lo es problema porque necesita una solución y además porque tiene una solución. Porque también podemos encontrar situaciones que sin dejar de ser negativas, sin dejar de ser situaciones anómalas, no tienen solución. Por ejemplo, la muerte. La muerte es algo natural que tiene que darse, obviamente en las condiciones, digamos, más normales que puedan dárselo. Pero la muerte no se la va a poder resolver. Posiblemente hay estudios, han empezado, algunos dicen que los científicos se han dado como 50 años para empezar a resolver el tema del envejecimiento, ¿no? Y entonces, si logramos resolver ese tema, posiblemente alarguemos la vida de las personas. En la experiencia normal de la humanidad, pues conforme ha avanzado la salud, la ciencia, se ha ido prolongando un poco la esperanza de vida de las personas, ¿no? Entonces, sí, pero habrán problemas que no tienen solución. Esos problemas definitivamente tendremos que descartarlos, ¿no? De nuestro planteamiento. La solución no es algo natural, ni espontáneo, ni automático. O sea, en aquel problema donde la solución sea eh, automática, sea obvia, pues allá no tenemos mucho que hacer, no tenemos que levantar toda una tesis para dar una respuesta que seguramente es obvia. Dice, ¿hay relación entre las estrategias de marketing y el incremento de las ventas? Así se plantean en la administración de empresas unas tesis. Pues claro que hay relación. Usted necesita una tesis para volver a explicar este tema. Posiblemente no. Entonces tendremos que reconsiderar la forma del planteamiento del problema para que no caigamos en que este problema se resuelve fácilmente con una respuesta espontánea, con una respuesta obvia. Y la solución exige un esfuerzo mental y un esfuerzo práctico. Y después al final una conclusión. Para lograr una solución, los problemas empujan al hombre hacia adelante, un poco haciendo relación con esta definición. Provalio, lanzar, empujar hacia adelante. Entonces, para lograr la solución, los problemas empujan al hombre hacia adelante y le hacen salir de lo conocido, de lo habitual y lo fácil hacia lo desconocido, lo inacostumbrado, lo difícil, obligándole a ejercitar su capacidad mental y su capacidad física, especialmente en el doctorado, ¿no? Aquí les comparto esta expresión de Sierra Restituto que dice, el término problema en general puede definir diciendo que es una dificultad intelectual o práctica cuya solución no es evidente ni conocida y exige un esfuerzo para resolverla. Entonces, fundamentamos lo que acabamos de decir con este nuevo concepto de Sierra que dice que es una dificultad, pero que su solución no es evidente, como decíamos, no es automática, no es inmediata, exige un esfuerzo adicional para que se pueda determinar la solución. En la formulación del problema podríamos encontrar elementos para su planteamiento como los siguientes. Es el porqué de la investigación.
Es una situación anómala. Esto también es importante. Es una situación anómala que requiere una atención y solución. Aunque algunos procesos, especialmente sociales, no son una situación anómala como tal. Entonces, pero en general, pues la connotación que tenemos de un problema es algo negativo, ¿no? Algo negativo, aunque no siempre puede ser así, pero lo vamos de alguna manera determinando como algo negativo, como algo anómalo, perdón. Es una discrepancia entre lo deseado y la realidad observada. Eso puede ser también un problema, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española dice que es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. También podría ser una definición válida de problema. Y algo que un poco se relaciona con el ejercicio que empezamos haciendo hoy es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad en un determinado observador. Entonces esa brecha puede ser también el problema que nosotros necesitamos fundamentar, ¿no? Dicho esto, algunos ejemplos de problemas. El desgobierno. ¿Sí? El desgobierno en el desarrollo sostenible e integral del Ecuador, evidenciado en la desalineación de las políticas públicas nacionales y los ODS. El desgobierno, esta situación anómala será el desgobierno. La apatía ciudadana en la toma de decisiones ambientales. ¿Sí? La apatía ciudadana podría ser el problema. La ineficiencia, la inoperancia puede ser otro problema. Aquí hemos puesto del presupuesto participativo, en la asignación eficiente y equitativa de los recursos públicos. La opacidad en la gestión pública, bueno, esto tiene que ver con el tema de transparencia, ¿no? La opacidad en la gestión pública, deficiencia en la transparencia gubernamental, déficit de transparencia institucional, ese podría ser el problema. La burocracia excesiva, son procesos administrativos eficientes en el sistema único de trámites del gas municipal, por decir. Entonces, estos podrían ser los problemas desde los que parte nuestro trabajo para la fundamentación de nuestro problema. Y hay que hacer una depuración de la información que tenemos. Yo he puesto aquí, después de un poco leer sobre lo que queremos investigar, hacemos una lluvia de problemas para tener varios problemas en análisis y luego vamos aplicando algunos filtros para ir afinando el planteamiento del problema que necesitamos establecer. ¿Cuántos filtros los que sean necesarios? Yo le he puesto ahí N filtros, ¿no? Hasta que al fin se seleccione el problema que más coherencia y consistencia tiene con nuestro tema de investigación. En algunos casos se recomienda, y sobre todo en las tutorías, ¿no? Cuando el estudiante ya se empieza a perder del problema, siempre se recomienda hacer una categorización de ideas de problemas y utilizamos esta herramienta que es muy conocida, claro, fue creada para la elaboración de proyectos utilizando el sistema de marco lógico, pero es muy útil como una herramienta pedagógica para ir clarificando las ideas del problema y es el árbol de problemas, ¿no? Donde al fin, después de hacer un análisis de las categorías de los problemas, ponemos un problema central. Y yo creo que esa es la dificultad mayor que tenemos, no poder identificar cuál es el problema central. Porque en el relato que hacemos del planteamiento del problema, surgen varias ideas de problemas y entonces vamos planteando varios problemas. Entonces allí se hace necesario, como les decía, jerarquizar las ideas. Podemos utilizar el árbol de problemas y jerarquizamos las ideas para ver cuál de todas esas ideas que tenemos son el problema central y las otras ideas que están citadas en nuestro relato pueden ser las causas de ese problema, pero no el problema, sino las causas del problema y asimismo los efectos del problema. Y así, una vez que organicemos el árbol de problemas, logramos ya tener un mapa claro y empezamos la redacción del problema. Entonces es una herramienta, no sé si la puse por aquí a manera de ejemplo.
Sí, creo que la tengo por aquí. Este es el árbol de problemas. No tenemos claridad en el problema, entonces, pues lo vamos categorizando para que nos quede claro que el problema central es, en este caso, la inseguridad. Pero la inseguridad tiene algunas causas, como la deficiente formación policial, el desempleo y la pobreza, la presencia de fuerzas del orden, el tema de que tenemos del incremento en la actividad criminal. Yo recuerdo que cuando hacíamos este trabajo, los policías nos decían, es que nosotros fuimos formados de otra manera. Los problemas que la sociedad está viviendo hoy son distintos, entonces la fuerza policial tiene que volver a formarse para poder atender estos nuevos problemas que surgen en la sociedad. Pero si no lo pongo así, yo voy a encontrar un relato en el que encuentro varios problemas. Un problema es el incremento de la actividad criminal. El otro es la presencia limitada de las fuerzas del orden. Y el otro problema, el desempleo y la pobreza. Y otro problema, la deficiente formación policial. Pero ¿qué es lo que yo quiero investigar? Yo quiero investigar sobre el tema de la inseguridad. Entonces, posiblemente tengamos que hacer categorizaciones también, porque hay distintos tipos de seguridad, ¿no? La seguridad nacional es una cosa, la seguridad ciudadana, etcétera. Pero estas causas que hemos puesto en la parte inferior del problema, se las va a plantear en el relato como causas del gran problema que es la inseguridad. Y así va a tener claridad nuestro relato, planteando de que el problema es la inseguridad y de que las causas son el incremento de la actividad criminal, la presencia limitada de la policía, etcétera, etcétera. Para que el análisis se haga más profundo, siempre en un árbol de problemas como este, por lo menos debemos tener unos dos niveles de análisis. Tenemos unas causas de primer nivel, que son las que están en la parte de arriba, y tenemos otras subcausas que están más abajo y que de alguna manera van configurando la idea. Ahora, para que nuestro problema quede redactado como queremos, fundamentado, yo les había dicho las citas que necesitamos, ¿quién? ¿En qué artículo, por ejemplo, yo encontré el tema de la corrupción en las instituciones, que es una subcausa de la causa presencia limitada de las fuerzas del orden? Y entonces resulta que el autor Jiménez dice corrupción en las instituciones. Entonces yo tengo esa idea y tengo ya la cita. ¿Quién habló de la presencia limitada de las fuerzas del orden? No sé, Acosta. Acosta 2025 habló de la presencia limitada de las fuerzas del orden. Y entonces ya tengo el mapa con la estructura de las ideas y la fundamentación con los autores de dónde voy obteniendo esta información. Porque todo esto no me invento, ¿no? No me invento, sino que voy obteniendo de la lectura que voy realizando. Y claro, como están las flechas aquí, para entender la lógica del árbol de problemas, yo voy leyendo de abajo hacia arriba. Y me pregunto, en la parte inferior, en la parte izquierda de su pantalla, dice desempleo y pobreza, la última subcausa. Y digo, ¿el desempleo y la pobreza provoca incremento en la actividad criminal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que el desempleo y la pobreza provoca incremento de la actividad criminal? ¿Quién nos puede ayudar con una idea? ¿Concuerdan? ¿Hay lógica entre esta idea del desempleo con la causa que tenemos incremento de la actividad criminal? Yo creo que sí, doctor. Ujú. Eh, eh, Ahora, esa es la evaluación de que el árbol está bien hecho. Si la causa de abajo contribuye a que se cumpla la causa de arriba, entonces está bien hecho el árbol. Y esa es la forma de evaluación. Y ya tengo la lógica estructurada, solamente me toca ahora ir colocando las citas y ir haciendo la redacción del problema. ¿Ya? Ahora, asimismo, el incremento de la actividad criminal provoca inseguridad en la ciudad. ¿Creen ustedes que tiene lógica esa idea? Sí, sí tienen lógica. También tiene lógica.
Entonces quiere decir que tanto la subcausa como la causa tienen relación con el problema. Y el problema sigue siendo la inseguridad. Pero tenemos esas causas y esas subcausas que están justamente sosteniendo esta idea del problema que nosotros estamos investigando. Lo mismo hacia arriba, ¿no? El tema de los efectos. No es obligatorio que cada causa tenga un efecto, pero bueno, aquí lo hemos planteado este caso de esa manera, como para darle un poco de estructura, ¿no? Pero no siempre es obligatorio. A lo mejor tengamos menos efectos o a lo mejor tengamos más efectos, depende del enfoque del análisis que nosotros quisiéramos hacer. Pero esto nos ayuda a aclarar las ideas. Desde donde está el problema hacia abajo, son todas las ideas que nos van a servir para construir nuestro relato del problema. ¿Sí? No se olviden que cada idea que estamos planteando en el árbol tiene que estar sustentada, tiene que tener el autor, tiene que tener esa fundamentación. Y una vez que tengamos ese mapa, pues empezamos la redacción del problema, ¿no? No sé si tenemos alguna inquietud acá. Bueno, ahora, como ese problema le tenemos que dar una connotación, digamos, científica, ¿no? Entonces vamos a también hacer esta validación inicial del problema. El problema tiene estos cuatro elementos. Tiene que tener un sujeto, tiene que tener la dificultad, ¿sí? Y recuerden que les decía una situación anómala, una situación difícil, una brecha. ¿Cuál es la dificultad? El problema tiene que identificarse una solución. Obviamente no la podemos tener ahora porque esa solución implica esfuerzo adicional. Y vamos a declarar la investigación que se necesita para que ese problema se solucione. ¿Sí? Supongamos que el problema tenga que ver, bueno, el de la brecha que poníamos de ejemplo, ¿no? El de la brecha, ¿qué investigación se hace necesaria para identificar esa brecha y para contribuir a la solución del problema? Entonces ya los expertos nos van diciendo, ¿no? ¿Sabe qué? El uso de herramientas tecnológicas. ¿Sabe qué? No sé, la implementación de plataformas. ¿Sabe qué? Estos sistemas modernos de gobierno electrónico. Eso es lo que necesitamos investigar para solucionar el problema. Entonces, esa es una forma de validación. Y vamos a pasar rápidamente, y aquí en las diapositivas que les subo, dice, el sujeto. Generalmente, pues es el hombre, es el sujeto, ¿no? En el problema que vamos a plantear. El sujeto es capaz de plantearse los problemas propiamente dichos, cuya solución exige un esfuerzo arduo, mental y práctico. Pero claro, la participación es distinta según los problemas de investigación. Vamos con la dificultad. ¿Cuál es la dificultad que nosotros estamos identificando en este problema? La dificultad, ay, puede ser teórica, la dificultad puede ser práctica, de conocimiento y de acción. Es una contradicción entre conocimientos, es una oposición entre lo que se conoce y la realidad, estas brechas que les estaba diciendo hace un momento. Es un inconveniente que se interpone entre el conocimiento y la acción. La naturaleza se concreta en interrogantes sobre qué, cómo, cuándo, dónde, por qué de los fenómenos observados. ¿Cuál es la dificultad? ¿Sí? Esa sería una segunda idea para validar el problema. Si no hay dificultad, no hay problema. Si no hay sujeto, tampoco hay problema. Vamos con la solución. Yo les decía hace un rato, tenemos que identificar un problema que tenga solución. ¿Sí? El problema solo lo es verdaderamente porque tiene alguna posibilidad de solución, aunque sea remota. Entonces se convierte en problema. Pero si no hay posibilidad de solución, entonces no habrá problema. No sé, yo quisiera que el día tenga más horas para el trabajo y entonces que los días sean más largos. En esta zona del planeta, que es la línea equinoccial, los días y las noches tienen una duración simétrica. No hay posibilidad de cambiar, de alargar, de acortar los días.
En los países que tienen las cuatro estaciones, generalmente que están ubicadas a los extremos bueno, en lugares distintos a la línea equinoccial, ellos sí, hay temporadas de días largos, temporadas de noches largas, de días cortos y de noches cortas, ¿no? Entonces, pues esas cosas no se van a poder cambiar, ¿no? Entonces debe haber una solución o debe haber por lo menos la posibilidad de solucionar ese problema. Ya vamos con tres características para validar el problema, ¿no? De hecho, si no hay solución, tampoco hay problema. Y luego, la investigación necesaria. ¿Qué necesitamos investigar para promover la solución del problema? Ya. Lo que distingue y tipifica los problemas humanos. Los problemas lo son porque exigen una investigación para resolverlos. Entonces nosotros vamos a escribir qué es lo que necesitamos investigar para resolver ese problema, ¿no? Entonces, la investigación que vamos a plantear justamente va a versar sobre el problema que ha cumplido con estas cuatro características, ¿no? Ahorita vamos bueno, yo aquí les planteo algunas ideas, por ejemplo, hay alta incidencia de delitos violentos y su impacto en la región, seguridad y la relación humano-sociedad, la percepción pública y el desacuerdo en los datos reales. Eso nos ha pasado siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos con la LOES, la implementación de la LOES. Nos decían que el sistema de educación en el país es lo mejor, será el año 2010 tal vez, y que hemos logrado aumentar la matrícula de una manera impresionante. Ya está bien, como propaganda bien. Pero cuando pedíamos datos de cuántos estudiantes realmente se han incorporado, no nos daban datos. ¿Cuántos estudiantes están quedando fuera del sistema universitario? Tampoco nos daban datos, ¿no? Entonces eso, en los países en vías de desarrollo, generalmente lo que más faltan son datos, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de problemas. Ahora vamos a pasarlos por esta prueba, pues, por la prueba de estos cuatro elementos del problema. Y esa prueba sería, aquí estoy poniendo un ejemplo, dice, el problema de investigación es la brecha entre la evidencia científica y la práctica en políticas públicas de seguridad pública, es decir, la contradicción entre lo que sabemos y lo que hacemos en seguridad pública y cómo superarla. Es una idea que necesita pulirse, necesita escribirse o reescribirse para aclarar el problema, ¿ya? Porque es necesario hacer esto porque después todo el relato de lo que yo les indiqué de la contextualización macro, meso y micro va a rondar en torno a este problema de aquí, al que lo estoy planteando aquí. El sujeto, el ser humano, decisor y ciudadano, en el centro del análisis. La dificultad aborda una dificultad real y contradicción entre el conocimiento y la práctica. La solución, integración de la evidencia en la acción, que aunque desafiante, es plausible. O sea, sí creemos que es un problema que tiene solución, porque si no tuviera solución, ya tenemos que abandonar esa idea. Yo tengo el caso de un amigo que empezó a hacer su tesis doctoral y él quería hacer una reflexión sobre el tiempo. Y empezó a analizar el tiempo, cómo se empezó a conceptualizar este elemento y demás. Pero cuando ya profundizó más sobre el tiempo, se dio cuenta que es un problema que no tiene solución. Podemos hacer acepciones, acercamientos a lo que es el tiempo, los calendarios, la influencia de las religiones, más en esto, pero quedó hasta allí. Y él desistió de la investigación. Y entonces la dificultad de él fue haber planteado mal el problema. Entonces no tenía solución. Entonces no hizo esta valoración antes de empezar la investigación. Tuvo que cambiar de tesis, terminó siendo otro tema, ¿no? Y al final dice la investigación necesaria. Yo les decía que el cuarto elemento tiene que ver con el planteamiento de qué tipo de investigación necesitamos para poder resolver el problema. En este caso, dice, exige una investigación profunda en el campo de las políticas públicas para generar conocimiento accionable. El estudio contribuiría académicamente al entendimiento de la brecha, evidencia política en seguridad.
y tendría un alto valor práctico al orientar prácticas efectivas que aumenten la seguridad ciudadana basándose en lo mejor del conocimiento disponible. Posiblemente aquí ya vamos clarificando algunos elementos, como por ejemplo, ¿dónde está nuestro conjunto de datos? ¿Qué es lo que vamos a recoger? Es que aquí vamos a plantear qué es lo que vamos a investigar. Me dice que vamos a resolver el tema de la brecha. Entonces vamos a transparentar esa información. Pero ¿dónde encuentro esa información? Dice que es una información de alto valor, de alto valor y demás. Pero ¿qué tipo de información es la que va a contribuir en la solución del problema, ¿no? Entonces, esta prueba, que es muy breve, la vamos a realizar a la síntesis de nuestro problema antes de empezar con la redacción del problema, ¿no? Entonces yo creo que aquí viene una parte muy importante y ya les puedo eh, indicar que, a ver, aquí en la carpeta de Dropbox está ya este taller en el que vamos a trabajar. Es el arte número 2, que es la validación del problema, ¿no? Entonces, cada uno nos va a comentar el problema y lo va a plantear aquí, va a definir el sujeto, va a definir la dificultad y va a definir la solución o la investigación que se hace necesaria. Aquí yo creo que no puse bien, es la investigación que se requiere para la solución del problema. De una vez te voy a cambiar. Investigación que se requiere para la solución de este problema, ¿no? Entonces, pueden acceder y yo creo que, no sé, unos 10 minutitos podríamos utilizarlos para hacer esa prueba del problema y luego sí vamos a redactarlo el problema. Yo le voy a compartir ahora mismo un prompt. Ahora nos estamos ayudando mucho con una explicación previa, que este prompt nos puede ayudar a construir el problema, ¿no? Entonces, no sé si logré hacerme entender lo que vamos a hacer este momento y luego conversamos, cada uno que nos comparta cuál es el problema, el problema, el sujeto, la dificultad y la investigación necesaria para resolver ese problema. ¿Sí? Es una prueba muy breve, Doc, ¿no? Doc, Dígame. yo no comprendí muy bien la parte del sujeto. El resto sí, sí pero ¿me Bueno, puede ampliar un poquito más del bueno, sujeto? el sujeto en la ciencia social lo vamos a entender como el mismo ser humano, pero desde el rol que va a desempeñar dentro de ese problema. Entonces, no sé si es un problema de salud, pues el sujeto va a seguir siendo el ser humano. Si es un tema de, no sé, de salubridad, el sujeto es el ser humano, él está en el centro, el ser humano es el que necesita la solución del tema de salubridad. Sí. No sé, en el municipio hemos escuchado últimamente, estaban trabajando en el tema de este problema de la protección del páramo y de las fuentes de agua, ¿no? Pero al final de todo, esto es para favorecer una condición de supervivencia humana, que todos tengamos el agua. Entonces el sujeto va teniendo un rol específico en cada uno de los temas que nosotros vamos a abordar. No sé, en el tema de la tecnología o lo que podríamos nosotros, en el ejemplo poníamos el ejemplo del magíster Johnny, cuál sería el rol de este sujeto dentro de ese problema. Seguramente lo vamos a poner ahí al ser humano como una persona que tiene el derecho a servicios de calidad o algo así. Entonces, depende de cada problema para irle dando ese rol específico que el sujeto, ser humano, va a tener. En todos los problemas que vamos a investigar nosotros va a ser el ser humano como sujeto, ¿no? Doctor, Sí, em,
el ser humano como sujeto, sin embargo, identificándolo, se me ocurre, por ejemplo, en la parte que dice usted, por ejemplo, en vez de ser humano se le podría poner el ciudadano, Puede ser, claro, ¿eh? ese es el rol. Lo vamos a entender ¿No es cierto? como ciudadano con derechos, podría ser. En el caso de la salud, no precisamente ciudadano, tal vez tengamos que O sea, identificarlo Doc, Bien, como un ser humano. el sujeto siempre tiene una tendencia antropocéntrica, centrado en el ser humano. Sí, 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 siempre, siempre, siempre va a ser así. doctor, ¿qué vamos a hacer ahorita? El Eh, taller. Ahora, no sé si a todo el pero mundo en está en el Dropbox tal vez ya o no lo va ya a está en el compartir por aquí. Dropbox, por eso les decía, está en el Dropbox, está en la carpeta, a ver, ahorita nuevamente lo comparto. Está aquí en Dropbox, está en la carpetita que les compartí y está en artes y es el arte número 2. Ahí está el archivo, Solo ¿ya? que para acceder al Dropbox, Y yo les envié al correo electrónico, les envié al correo, el enlace para la carpeta. Les allá había pedido, al correo, perdón, doctor, al correo del formulario. sí, al correo del formulario. Ya, doctor, si es tan amable, me puede enviar a mí. Lo que pasa es que yo ya tenía un Dropbox preconfigurado en una Ajá, cuenta de Hotmail y no me acordaba la clave. Si no lo pude hacer hasta ya tarde, que pude restaurar mi clave para no crear un nuevo. ya. Entonces yo ya hoy en la tarde le envié el formulario. ¿Sí me puede reenviar, por favor? Hagamos una cosa más práctica. Puede enviarme su correo electrónico al WhatsApp y Con yo gusto. Ah, este rato mismo le comparto. El correo con el que instaló el Dropbox, ¿no? así es, así es. Sí, 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 Ahí ya sí. le envié al WhatsApp, Ya. doctor. Entonces, ahorita mismo le estoy compartiendo ya. Los otros compañeros, tal vez, doctor, sí pudieron hacer, todos tienen. Bueno, a todos De les igual envié. Sí manera, tenemos. Yo no lo tengo tampoco, doctor. No sé si me puede ayudar. Eh, hubieron dos personas que tomé yo el correo que tenemos en la base de datos de la universidad. Entonces, tal vez le pueden revisar allí de pronto en los correos que repostaron a la universidad. O si no, envíenme Ya le veo. nuevamente el correo electrónico al WhatsApp. Si tienen acceso al WhatsApp, envíenme al WhatsApp y yo les comparto ahorita. Entonces, por favor, compañeros, los que faltan al WhatsApp del grupo para que le... Eh, ya está, el Magister Johnny. Sí, ya. Bueno, mientras resolvemos el tema Yo ya del, lo tengo. del Dropbox, yo les voy a compartir este archivo en el que vamos a trabajar. Les voy a compartir al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ¿sí? Pues, ¿cómo se llama el grupo? ¿Alguien me recuerda? Porque aquí, eh, ¿cómo se llamaba el grupo? Doctorado se llama, doctor. ¿Doctorado se Doctor. llama? Doc- Doctor. Doctor, Doctor. doctorado segundo. Doctorado 2C. Ya. Doctorado 2C, así se llama. Exacto. Entonces, ahí le subo el archivo de Word. Pero lo vamos a Ya. subir una vez que esté elaborado, lo vamos a subir a Dropbox, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a trabajar ahora. En todo caso, subirlo lo subimos después, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Ahora Ya. ya tenemos todos el archivo. Ujú. Bueno, entonces dejemos un espacio de unos 10 minutitos para que avancemos con esta breve prueba del problema. Mientras tanto, yo preparo el prompt para compartirles de igual manera, para empezar con la escritura del problema, del planteamiento del problema y de todos los elementos que habíamos indicado al inicio. Si tenemos el Dropbox, lo hacemos directo en el Dropbox también, ¿no, Sí, doctor? sí, lo hacen directamente allí. Ok.
Doc, se me fue un poquito la señal. Ahorita es para ponernos a hacer el taller, ¿verdad? Sí. En 10 minutos conversamos lo que ustedes lograron sistematizar, ¿ya? Doc, una pregunta. ¿Qué pasó? Doc, generalmente también pueden tener los problemas o la formulación del problema dos directrices, porque el mío tiene dos directrices y eso que le cambié del que estaba anterior. Entonces, tengo ahorita un problema con dos directrices. No sé si está bien o está mal ahí. Ese es un poco el reto, ¿no? Porque vamos o sea, la pregunta que le hago yo, ¿no estamos quedando con dos problemas? Y entonces allí se nos complica un poco porque tenemos que hacer doble fundamentación, la una para el un problema y la otra para el otro problema. Por eso yo le decía, es mejor si tenemos esa confusión, hacer un ejercicio de jerarquizar las ideas. Más luego les voy a compartir, tengo un formato de Excel que nos ayuda bastante en eso. Y jerarquizamos las ideas y vamos quedando con el problema real, un solo problema en el centro de todo. Y a lo mejor el otro que usted lo considera no es problema, es una causa. Y si no es una Y causa, puede entonces, ser en tal caso una solución también la otra parte, eh, porque más o claro, menos, o sea, le tengo así la formulación, Doc. No sé si le puedo decir ahorita, sí, sí, como ya verá. Es políticas públicas de la gobernanza local ante el extractivismo político estatal. Ese es más o menos la nueva formulación del problema, porque el anterior que estaba en el plan estaba extractivismo cultural y político en la manipulación de la identidad indígena como estrategia de control y exclusión por parte del Estado. ahora aparece este nuevo que dice el inactivismo político, o qué es que aparece. No, no, no. Más o menos es como ya les hacen el tema de las políticas públicas, Ah, porque ya le aparece políticas intervengo públicas en la y, forma del y el problema. extractivismo, sí, 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 en la forma del problema ya le pongo la ya, políticas públicas de gobernanza local ante el extractivismo ya, político estatal. sí, está claro. Yo creo que el problema tiene que ser el tema del extractivismo. Y las políticas obviamente son la solución. Entonces, nos vamos a centrar en Claro. eso. Nos vamos a centrar en eso. Obviamente, cuando ya planteemos el tema, ya le damos una forma, ¿no? Una forma incluso editorial para que se vea bonito el tema, ¿sí? Pero el problema como tal sería el extractivismo cultural que usted lo tiene. Ya nos explicará más un poco. Yo pues, no he escuchado el Ya. tema de Claro. extractivismo cultural como tal. Ya nos explicará ahora que nos va a explicar el problema. Pero el problema sería ese, ¿no? Ya, doc, listo. Ujú.
Bueno, tal vez ya va terminando, alguien ya nos puede compartir. No tiene que estar perfecto, ¿no? Después lo pulimos. Doc, Después, en dificultades podrían ser o como... ya, esa es la parte que yo les decía, la parte de la situación anómala. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es por qué es una situación anómala que necesita resolverse? Cuando hablamos no sé, de la brecha, ¿por qué eso nos da una dificultad? Si no hubiera la brecha, fuera otra la realidad, pero la brecha es justamente esa dificultad que necesitamos nosotros resolver. ¿Qué tendríamos de ejemplo de dificultades? Una dificultad esta que yo les proponía del desgobierno, esa es una dificultad. Ahora, hay que investigar para resolver ese tema. Otro tema sería ya un estudio político, que no hay acá en el CAR, si no hay estudios políticos, ¿no? A veces cuando nos ha Yo puedo tocado, compartir de pronto, doctor. sí, 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 a veces cuando nos ha tocado el tema de las campañas electorales, los candidatos nos preguntan, y es que no tenemos datos de estudios políticos, nos toca levantar esa información, no hay estudios políticos. Bueno, entonces Ahí empezamos. está, doctor. Se está viendo. Compártanos, por favor, y explíquenos. Sí, bueno, más bien buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. De acuerdo a lo que entendí. Entonces, bueno, el problema de mi investigación es la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras. Constituye un obstáculo estructural para el desarrollo rural. Entonces, dentro de esto, el sujeto tendría el Estado y la sociedad civil. La dificultad, tengo como un dato, como una referencia. Sin embargo, estos estudios como de Juan Celute del 2002 señala que la cobertura de estos programas han sido limitadas a los rurales del país. Y como la posible solución es la investigación, aportará el debate sobre la interrelación entre políticas públicas, gobernanza comunitaria y sostenibilidad territorial, doctor. Ya, solamente una cosa, ¿no? Yo creo que la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierra, ese es el problema central, lo que podríamos poner en el centro del mapa del árbol de problemas. Yo creo que está bien. Lo que tal vez necesitamos precisar es en el tema del sujeto, porque cuando nos referimos a la sociedad civil como tal, está muy amplio el concepto, ¿no? A lo mejor es a ver, son las personas de un determinado territorio que tienen problemas de tenencia de tierras, pues yo no conozco el tema, no sé cómo podemos precisarlo. Yo creo que sí deberíamos precisarlo el concepto de sujeto, porque al final son las personas que nos van a dar la información para ir resolviendo el tema de investigación. Entonces, no podemos preguntarle a toda la sociedad civil. En este problema tenemos que preguntar a quienes están involucrados en ese problema, que serán las personas de una determinada zona geográfica o no sé de qué características que prácticamente les está afectando este problema. De allí la dificultad, ¿cuál sería la dificultad? Señalan que la cobertura de estos programas ha sido limitada. No sé en qué consisten estos programas. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí me sí, escuchan. sí, 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 le escucho. Oye, sí, es que estos programas han venido programas de gobierno, programas locales en tratar de solucionar esta problemática. Sin embargo, no han sido suficientes para solucionar esta problemática. Ya. Y cuando dice que no han sido suficientes, ¿qué significa? ¿Que hay personas que tienen derecho a tierra si no les han adjudicado, algo así? Correcto, correcto, exactamente eso, Ajá. doctor. Bueno, Ujú, entonces esa sería como la dificultad. ¿Y ujú. qué necesitamos? Dice, la investigación aporta al debate sobre la
interrelación entre las políticas públicas, la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad. Bueno, podría ser en principio eh, empezar a tratarlo desde la perspectiva académica, el problema como tal. Con esas breves precisiones estaría muy bien. Si estuviéramos en la clase presencial, yo les hago hacer a los estudiantes entregar un aplauso y medio, pero como no podemos, aquí le vamos a entregar un aplauso. Muy bien, muchas gracias. Podemos continuar con alguien más. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién más Yo nos le puede? puedo compartir. Sí, por favor. A ver, nos va a compartir Gabriel, ¿no? Ya. Ah, Ya, y bueno, el problema de la investigación, el problema central sería extractivismo político. El sujeto serían las personalidades, la dificultad tendría que ser la manipulación de la entidad indígena y la investigación que tiene como solución sería la formulación de políticas públicas enfocadas en la gobernanza local y comunitaria. en términos generales está claro. Solo que tal vez se nos dificulta comprenderlo porque, como le decía yo, el extractivismo político no lo hemos tratado, no lo hemos analizado y a lo mejor esa es un poco la dificultad. Tal vez se puede colocar allí una breve ampliación para entenderlo el problema. No sé, otros dos renglones. Sí, bueno, pero Sí, está bien. de forma sencilla, el atractivismo político se ve cuando existe una extracción de los símbolos de identidad Ah, indígena ya. y se Ajá. los ocupa algunas veces como, como represión. Es decir, cuando lo vemos como un actor político, a una persona con identidad indígena, cuando los pueblos y nacionalidades buscan soluciones mejores ante políticas neoliberales o Ujú. extractivistas que afectan a su territorio, pues se convierte en un actor político. Y ahí es cuando se los ve como terroristas o que no quieren, no sé, el surgimiento el desarrollo del Estado, entre otras cosas. Pero también existe este extractivismo cuando la identidad indígena solo se ve reflejada al turismo, pero no como actor político, es lo que vendría Ya. siendo la investigación. Correcto, solamente le preguntaría lo siguiente, ¿el extractivismo, solamente por el hecho de extractivismo, es negativo o hay la posibilidad que haya un extractivismo político favorable, positivo? ¿O el extractivismo ya es negativo como tal? Mm, Depende, creo que mucho de los valores que ya tenga la sociedad y cómo se vean reflejados dentro de las mismas comunidades. O sea, qué tan beneficioso es esto para su desarrollo, ya. respetando siempre el tema de que el, el ser humano dentro de una comunidad viene a ser un ser biocéntrico y no como tal tan antropocéntrico como es en general, ¿no? Ujú. Ya, ¿por qué le pregunto esto? Porque qué tal haya la posibilidad de usar o utilizar el extractivismo político en positivo. ¿Qué tal destacamos los valores que tiene la comunidad, los símbolos como usted habla, y eso se convierte en ejemplo para la comunidad? Justamente en el tiempo de las manifestaciones en Imbabura, tuve la oportunidad de estar por allá en la ciudad de Cotacache y conversando con unas comunidades nos explicaban un sinnúmero de cosas que la entendimos nosotros desde la cosmovisión de la comunidad. ¿Cómo entienden ellos la comunidad? Es distinto a cómo nosotros entendemos la comunidad. Entonces yo digo, si sacamos esos valores positivos y los ponemos de ejemplo para la sociedad, es un extractivismo favorable. Y entonces, si el extractivismo como tal no es lo suficientemente, no sé, anómalo, entonces tendríamos que poner un adjetivo que nos ayude a entender que vamos a hablar del extractivismo, pero no lo digo así muy breve, extractivismo negativo, extractivismo político negativo o algo así, para que quede sentado ya el problema así. Porque a lo mejor solo extractivismo político todavía no nos induce a que hay una situación anómala, una dificultad que resolver.
Eso nomás. No Ya, sé Doc, eso qué opina. tendría que ser dentro del de investigación igual, o Sí, sea, en el dentro de la problema de formulación investigación. tengo que plantear el Solamente activismo allí político negativo. Ah, algo ya, así. Yo le digo negativo, pero a lo mejor no es negativo. Posiblemente hay un término técnico más otro preciso, término, ¿no? claro. Ujú. Eso nomás. Ya, Por lo Doc, demás, listo. me ha parecido excelente. Ya vamos avanzando. Le vamos a dar un aplauso también. Vamos con alguien más. ¿Puedo compartir yo, doctor? Claro. Listo, Magister Johnny. A ver, vamos por acá. Bueno, el problema dentro de mi proyecto de investigación lo he enfocado de la siguiente manera. Dice la desconexión estructural de los GATS provinciales del Ecuador entre las capacidades tecnológicas limitadas, perdón, y las crecientes demandas ciudadanas por servicios públicos eficientes y participación significativa. ¿No? El sujeto le he puesto la ciudadanía en general, la dificultad, la limitada eficacia y legitimidad en los GAT provinciales del Ecuador y la investigación de la solución, estrategias de GovTech y marketing de gobierno para optimizar la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana en los GATS, perdón, Ujú. provinciales del Ecuador. Ya. Correcto. Solamente aquí que serían cosas más de forma, ¿no? Porque usted lo plantea directamente y el problema dice la desconexión estructural. Su Ujú. problema, si lo estructuramos en el árbol de problemas, ya tiene el problema. Es la desconexión estructural de los GATS provinciales entre sus capacidades tecnológicas y las demandas ciudadanas. Tal vez las capacidades tecnológicas limitadas, tal vez ese adjetivo ya no sería necesario, no, no hace falta para aclarar el problema, porque usted ya habló de la desconexión estructural de las capacidades tecnológicas y las demandas de los ciudadanos en los servicios públicos. Solamente son cosas de forma. En cuanto al sujeto, sería la ciudadanía, pero toda la ciudadanía. Bueno, aquí estaba pensando en eso, ¿no? No sé, ciudadanía local, provincial, a eso tal vez. Pero O, ¿quiénes? De manera específica, los usuarios de los servicios públicos claro, de los GAT, así es, los que acceden al servicio público claro, en este caso. porque los demás no nos podrían informar. De hecho, ya se me ocurre que cuando usted esté levantando su instrumento de investigación, haya una pregunta que es parte de la exclusión o la inclusión de esa información en su tesis. ¿Usted ha requerido de servicios del GAD provincial? Si dice sí, es un sujeto que tiene información, pero si dice no, es un Claro, sujeto que no nos va a ayudar con la información, ¿no? claro, seguramente capaz que alguien nunca fue a un Claro, gobierno provincial claro. a hacer el Entonces, un trámite. poco precisar en el tema del concepto de sujeto. ¿Ya? La dificultad, ya, claro, la desconexión produce limitada eficacia, ¿no? Y yo creo que esta es una buena oportunidad para volver al árbol de problemas e irlo colocando para que usted vaya viendo la relación. Son causas clarísimas de ese problema. Y luego vamos con la investigación. Necesitamos estrategias de GovTech. Son términos nuevos, ¿no? Este tema del GovTech es algo que está teniendo auge hoy en día. Y yo creo que va a ser la solución. Si todo mundo estamos con el tema de la inteligencia artificial y demás, y marketing de gobierno, Es que son dos ¿no? cosas, ¿no, doctor? O sea, con el, Sí, con el es- GovTech nos vamos a la parte de la limitada eficacia tecnológica y el marketing de gobierno, en cambio, es para la participación ciudadana o para la legitimidad. sí, sí, correcto. Yo creo que con eso está claro. Solamente hagamos la precisión ahí de redacción en el problema, un poco precisar lo del sujeto y Sujeto también. estaríamos. Muy bien, Magister Johnny, le vamos a brindar un aplauso. Gracias. ¿Quién más nos puede compartir? Tal vez, no Yo sé, le Fausto. puedo compartir. Ya, claro, por favor.
doctor, a ver, no sé si pueden verle. Sí, 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 bueno, correcto. en función de del desarrollo, yo había identificado que el problema de investigación está en que en las provincias periféricas no logran convertir el valor agregado bruto o PIB territorial, llamémosle así, en decisiones efectivas de política industrial por la brecha entre evidencia y práctica. El sujeto viene a ser los actores territoriales, o sea, los ciudadanos del sector productivo, tanto público como privado, que son las GATS, empresas, academia y ciudadanía, que actúan como agentes flexibles que participan en el análisis y co-creación de las soluciones. La dificultad: existe baja capacidad técnica, limitaciones institucionales y escasa articulación que dificulta aplicar la teoría de clústeres y datos para decisiones reales. Como propuesta de investigación, para concretar una solución como investigación necesaria, se tendría que integrar análisis del valor agregado bruto, métodos de identificación de clústeres y procesos participativos que orienten las decisiones basadas en evidencia. En una posible solución ya al problema sería diseñar un marco de valor agregado bruto territorial, en forma de clústeres, de acuerdo al comportamiento de los patrones, y estos me van a dar una sugerencia o propuesta de política industrial local respaldada por un tablero digital y gobernanza colaborativa, que sería como se construyen también los datos, de una manera más real y adaptada al territorio. Muy bien, con respecto a esto, solamente me preocupa algo. Dice, las provincias periféricas no logran convertir el VAP en decisiones efectivas. ¿Cómo le llamaríamos de manera técnica, cómo le llamaría la literatura académica a este fenómeno de no lograr convertir el VAP en decisiones efectivas? O sea, ese no lograr convertir debe tener un nombre técnico y con eso estaríamos ya introduciéndonos de manera directa en el problema de investigación. ¿Sí? En cuanto a los actores o la participación, ahí están los actores territoriales, los GATS, están los agentes reflexivos que participan en el análisis y co-creación de soluciones. Bueno, en sí, no sé si asimismo como en los casos anteriores, pues la ciudadanía queda como un concepto muy amplio. No sé si lo podemos eh, precisar en los actores territoriales GATS. Cómo lo personalizamos al sujeto? No sé si serán los, los líderes de estos gobiernos o las instituciones como tal, los sujetos de las instituciones. Eh, no sé cómo le damos un poco esa forma a que se evidencie un sujeto más que una institución como tal, ¿no? Porque la solución que vamos a encontrar son para los sujetos, no para los GATS, tal vez sí para las empresas. No sé cómo le podríamos un poco ahí aclarar. En la dificultad, la baja capacidad técnica, ese estaba bastante claro. Y sobre todo en la investigación y la solución, usted lo tiene bastante claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Ahí se requiere integrar un análisis del VAP, métodos de identificación de clústeres y procesos participativos. O sea, está claro y seguramente su instrumento va a tener que ver con, no sé, reunir esas bases de datos, compilar esa gran cantidad de datos que tengan que ver con la conceptualización del VAP. Eso nomás, y yo creo que estamos bien por allí para la validación del problema en esta primera parte. Muy bien, estimado Andrés. Le vamos a dar también Listo. un aplauso. Gracias, Correcto. doctor, compañeros. Muy bien. ¿Qué más nos falta?
Mm, yo creo que estamos todos. Yo, doctor, ya le comparto. Ah, Cristian, compártanos, por favor. Sí. Sino que sí estoy todavía tratando de establecer claro el nuevo tema. No hay Entonces, problema. Esto es así. sí, sí Esto es estoy así. cambiando, pensando, retroalimentando. Hoy Bueno, vamos a ahí ver, está, doctor. hoy vamos a terminar con dos herramientas que les van a ayudar a plantear su proyecto de investigación. Ya van a ver. Bueno, el problema de investigación sería la incidencia de las políticas públicas de educación superior en la gobernanza universitaria y la gobernabilidad institucional en el Ecuador, con estudio de caso, Universidad Politécnica Estatal del Carche. El Ya. sujeto le puso las instituciones de educación superior y el entorno sectorial del OPEC. En este caso hablaríamos tal vez de la parte norte del país. Y la dificultad de las tensiones que genera en la gobernabilidad institucional, eh, ya la parte práctica. Y la investigación o la solución sería pues la transformación de la gobernanza universitaria en el Ecuador. Ujú. Bueno, y ya. En las investigaciones doctorales generalmente se buscan modelos incluso de otros contextos totalmente diferentes, innovadores, que puedan formar parte de este modelo de gestión. A ver, un tema en la incidencia de las políticas públicas. No sé si cabe el término incidencia porque tiene una connotación un poco compleja la incidencia. La pregunta que empezaría haciéndole a Cristian es, bueno, usted va a aplicar seguramente un instrumento, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo va a aplicar el instrumento? Y supongamos que ya ¿Cómo, estamos en esa doctor? etapa, ¿no? Ya tiene la Mm, metodología, ya diseñó el instrumento, validó por expertos y listo, está listo para aplicarse. ¿Cuántas veces va a aplicar? ¿En cuántas épocas va a aplicar el instrumento? Bueno, todavía no he pensado en eso, doctor, Sí, porque creo que ya, ¿por se qué? abriría muchos abanicos a tal vez una Ajá, parte histórica también de recopilación de datos, tal vez desde desde alguna reforma. Creo que estaba leyendo que hay en el 2008 una reforma sí. igual en la parte de educación La superior, LOE es entonces, del 2008-2010. Bueno, la pregunta que le hago es, porque generalmente cuando vamos a medir la incidencia, se trata ya no las investigaciones que siempre hemos hecho son las investigaciones transversales, que se llaman, y las investigaciones transversales es la medición de una variable en una sola vez. Entonces usted aplica un instrumento que tiene información de las variables y lo aplica una vez y luego analiza las relaciones y lo que toque. Pero cuando hablamos de incidencia, un poco le obliga a medir más de una vez. Tenemos una medición en una etapa, luego otra medición en otra etapa y luego otra medición en otra etapa para ir determinando esa incidencia. Entonces, un poco, como decía usted, para eso son estos cursos, para ir aclarando. Si no voy a hacer una investigación que se llama longitudinal, entonces tal vez la incidencia no es el término adecuado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la incidencia no me da todavía una idea del problema del problema de la situación anómala. ¿Qué tal la incidencia es positiva? Entonces, todavía no me dice esa parte anómala, esa parte que me inquieta a investigar, ¿sí? Y claro, con esa parte de la anomalía, de la situación anómala que vamos a precisar, ya tendríamos que esa anomalía justamente está dentro del proceso de las políticas públicas de educación superior, pero específicamente en el tema de la gobernanza o gobernabilidad. En el sujeto, la idea es que todas estas políticas, ¿no? Están beneficiando al fin al ser humano, los estudiantes universitarios podría ser, no sé, los actores universitarios, como estudiantes, como profesores, le vamos dando un poco la forma más de sujeto. Y de ahí, obviamente, las instituciones, pues tendríamos que dejarlas allí, de instituciones de educación superior
y no sé en el entorno sectorial a qué nos referimos. ¿Nos referimos a todas las Bueno, instituciones del contexto de la universidad? sí, lo que pasa es que en realidad falta limitar bastante el tema, Ajá. porque también Sí, sí, depende, sí. por ejemplo, el proceso de investigación que se genere en relación a los problemas sectoriales que tiene la universidad. Ya. Entonces, más bien, tocaría definir en qué incidencia de todo lo que la gobernabilidad institucional conlleva, ¿no? Para definir también los sujetos. Claro, y no abarcar todo, ¿no? A lo Ujú. mejor hay algo que nos inquieta a nosotros, solamente el tema de la investigación. ¿Cómo están distribuyendo el presupuesto en temas de investigación? ¿Qué proyectos de investigación están haciendo las universidades? ¿Están haciendo proyectos de innovación y desarrollo? ¿Están dedicándose a hacer diagnósticos? ¿A qué se dedican las universidades? Por decir, ya esa es un área muy amplia, ¿no? De la, bueno. La dificultad, tensiones en la gobernabilidad, podría ser, y la investigación sería la transformación de la gobernanza universitaria, que está todavía bastante general, ¿no? Está bastante general, lo podríamos un poco precisar. Pero con esos ajustes ya contaríamos con la validación del problema. Un aplauso le vamos a brindar a Cristian también, por favor, y muchas gracias por compartirnos su trabajo. Con usted, doctor. Muchas gracias. Ujú. ¿Nos falta algún trabajo más? Sí, doctor, ya falta, Ya. tenga la bondad. Magíster Orlando, lo escuchamos. No sé si le puedan mirar, compañeros. Sí, estamos viéndole muy bien. Ya. Bueno, el problema como tal es que las políticas públicas son realizadas sin la observancia de las necesidades y realidades de las personas, con la ausencia del mecanismo de participación ciudadana de forma activa. En este caso, el sujeto serían las personas del Cantón Tulcán. La dificultad, aquí más bien encuentro yo dos dificultades. La primera es el desgobierno y la segunda es la apatía ciudadana. La investigación o la solución sería que la política pública debe estar diseñada de manera tal que promueva el ejercicio de los derechos de todos los seres humanos a través de una participación ciudadana activa, causando el buen vivir y una justicia social que encamine la seguridad en todas sus dimensiones. ¿Ya? Muy bien. Me parece muy bien. Tenemos un poco de claridad sobre lo que queremos investigar. Solamente Ya. en la forma, en el planteamiento del problema de investigación, cuando usted empieza diciendo las políticas públicas son realizadas sin observancia de las necesidades, yo creo que debe haber un término técnico que englobe, que lo presente como esta situación anómala. ¿Cómo le llamamos a la inobservancia de las necesidades para la formulación de las políticas públicas? Seguro hay un término académico, técnico con el que podríamos llamar. Por lo demás, está bien. O sea, igual que en algunos de los trabajos anteriores, nos tocaría buscar ese término técnico. Si se llama inobservancia, pues lo dejamos como inobservancia, pero lo tenemos que aclarar desde la perspectiva académica. ¿Qué es lo que dicen los expertos? A lo mejor no es inobservancia, a lo mejor es otra cosa, se le llama de otra manera, como están llamando en el mundo académico a estos temas. ¿Sí? Una pregunta, doctor. Ajá. Eh, Gracias más bien por la observación, ¿no? No sé si de pronto es muy redundante y se le puede eliminar, ¿no? Las políticas públicas son realizadas sin sin la utilización del mecanismo de la participación ciudadana Claro, podría ser por allí, porque de alguna y manera, eliminarle la primera parte. sí, el tema de la Mm, participación ciudadana ya está conceptualizado, hay mayor claridad. No sé si nos estamos dando cuenta que tenemos que tender a eso, a lo que hablan los técnicos. ujú. Podría ser, yo creo que quedaría muy bien. Ya. Gracias, Ujú. doctor. ¿Qué más teníamos allí? El tema del sujeto. A ver, ya, las personas del Cantón Tucumán. O sea, aquí tenemos dos cosas. La una, que pues son las personas del Cantón Turcán y pueden ser jóvenes, hombres, mujeres, de todas las edades. Pero el Ujú. tema es, no sé si la tesis nos alcance, porque usted sabe que la tesis tiene que tener un impacto. Esa es la palabra clave, el impacto.
Y cuando los científicos que están publicando nuestros trabajos van a valorar el impacto, siempre buscan que haya un alcance mayor. Si es un alcance nacional, pues estaría bien. Yo estaba haciendo una tesis para la zona uno cuando hice la tesis del doctorado en marketing político. Y cuando ya lo presenté al tribunal, el tribunal me dijo, no, no vamos a lograr el impacto que quisiéramos con esta investigación. Tiene que ser mínimo de cobertura nacional. Entonces me tocó cambiar de estrategia y hice un análisis de información a nivel nacional. Entonces, tal vez puede ser un limitante el tema del cantón, pero podríamos darle forma. Por ejemplo, dice de los municipios de la zona uno. Tal vez la provincia todavía sigue siendo limitada. O sea, tendríamos que revisar eso nomás. En la dificultad Ya. del desgobierno, la apatía ciudadana, algo que está tratado en la literatura, y lo que investigamos, la política pública diseñada de tal manera que promueva la participación. Con esos ajustes encontraríamos ya la validación del problema de investigación o magíster Ornato. Ajá. Ya, doctor, muchas gracias. Muy Me bien. falta yo, Doc. Ah, falta Fausto. Y cerramos entonces con broche de oro, magíster Fausto. Ya, le voy a compartir, Doc. Sí, sí, por favor. Bueno, el problema de mi investigación radica en la participación ciudadana, la débil participación ciudadana efectiva en la gobernanza, ¿no? Entonces aquí he tomado como sujeto a la ciudadanía, pero la ciudadanía está ubicada en diferentes espacios. La ciudadanía que está de pronto ocupando curules en los gobiernos locales, la ciudadanía que está en organizaciones sociales y en otros diferentes sectores que toman parte activa de los procesos de gobernanza y política pública. Ahora, la dificultad prácticamente radica en la baja incidencia ciudadana en la toma de decisiones, porque esto ha provocado una desconfianza institucional y una escasa cooperación en los procesos participativos, debido a una fatiga en la participación ciudadana. Esta dificultad radica en tres cosas, ¿no? En cómo piensa y siente la ciudadanía frente a la participación ciudadana. Si realmente lo que, o sea, para los temas que soy consultado o en los espacios de participación que están presentes los ciudadanos, se sienten que cambia algo, de pronto solo son tomados en cuenta por un proceso que es regulatorio o de pronto sí están siendo efectivas estas dinámicas de participación para lograr un beneficio común, ¿no? Por otro lado, es la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente, porque digamos que ahora se ha visto tan apática la participación que cuando se llama a presupuestos participativos, cuando se llama a espacios donde se toman las decisiones de las inversiones, la gente ya no participa porque siente que participe o no participe, igual no va a pasar nada, o igual no se va a lograr un cambio, o igual ni siquiera se van a ejecutar los presupuestos, ¿no? Se siente tan defraudada en la confianza del gobernante. Y también, por otro lado, influye bastante las condiciones que ofrece el Estado con respecto a cómo impulsan la participación ciudadana local. Si hay una rendición de cuentas, si se evalúa un presupuesto, si se están cumpliendo los compromisos que se genera con la gente. Ahora, la investigación prácticamente radica en analizar los factores desde tres puntos de vista, ¿no? Los factores psicológicos de la gente, los factores organizativos o las capacidades institucionales que tienen los gobiernos para promover estas orientaciones que fortalezcan la participación ciudadana y en la gobernanza local. Entonces, acá he puesto también me he dado la de desglosarlo un poquito más porque la investigación también radica en los equilibrios de participación ciudadana dependen de la relación en lo que la gente cree, cómo se organiza y cómo responde a la institucionalidad. Prácticamente eso es lo que he puesto, Doc. Bueno, yo creo que, claro, aquí sí amerita tal vez un tema de un poco jerarquizar las ideas. Porque yo veo que todos estos están enlazados, están relacionados, pero sí es necesario jerarquizarlos. ¿Cuál es el que determina el problema central de la investigación? Porque cuando me dice débil participación ciudadana efectiva en en la gobernanza, todavía no logro entender qué es lo que queremos investigar, cuál realmente es el problema,
Porque usted luego me habla de los ciudadanos que están en el gobierno, de los ciudadanos que lideran organizaciones y de los ciudadanos comunes y corrientes que están dentro de este proceso. Entonces, tal vez podríamos hacer el análisis del problema de la participación ciudadana desde el liderazgo, desde quienes están ocupando estos puestos de decisión. Y desde allí podríamos empezar a estructurar cuál es el problema. A lo mejor estos funcionarios no están promoviendo de manera efectiva la participación ciudadana. Y el problema no es de los ciudadanos, el problema es de quienes están liderando estos procesos. Y a lo mejor lo que necesitan es una reorientación del trabajo que hacen los directivos. Yo le voy a poner un caso de gestión pública que a lo mejor no tiene que ver, pero sí un poco la orientación de lo que quiero decirle. Nosotros en la universidad tenemos un programa de becas para los profesores que son parte del claustro de la universidad. Pero resulta que los profesores no quieren acceder a becas, no solicitan las becas. Pero algo está pasando, a lo mejor están mal los procesos, a lo mejor las convocatorias no se hacen de manera oportuna, a lo mejor no se entrega la información suficiente, ¿sí? Entonces, el problema está en quienes están tomando las decisiones. O si usted lo quiere estudiar, en cambio, desde la ciudadanía, claro, hay un problema generalizado. Nos convocan a la reunión del barrio y a la reunión del barrio vamos unos poquitos, los de siempre, y las demás personas pues no asisten. Hay la silla vacía en el municipio o en los gobiernos seccionales, pero no la utilizamos. Entonces, un poco nos toca como focalizar cuál es el problema que nosotros queremos abordar, ¿no? Ya, más o Y, menos, Doc, ajá, para explicarle hacia dónde va orientado la dinámica de esta investigación, ¿no? La participación ciudadana es multitemporal porque tiene una colinealidad desde cuando se formula un presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto se formula, el presupuesto se deriva en programas, proyectos, el presupuesto se ejecuta y después se evalúa. En estos espacios, la participación ciudadana como mecanismo está normada en la Ley de Participación Ciudadana y en los diferentes mecanismos, pero cada vez esa participación ciudadana se ve limitada a la capacidad institucional, ya que la consideran como que es un proceso que solo es normativo y que se debe de cumplir en los diferentes periodos para aprobar un presupuesto. La ciudadanía lo ve desde este punto de vista de que en esa participación ciudadana de pronto pueden generar un cambio, de pronto pueden ser escuchados para que el recurso sea invertido en los problemas ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, cuando ya se ejecutan estos procesos, la gente se ve demasiado defraudada, ya que a veces las capacidades institucionales o cómo se vienen manejando estas instituciones no muestran una confianza en el tema de la ejecución del presupuesto. Entonces, digamos que participamos 5 años seguidos y no logramos un cambio efectivo, al sexto año la participación empieza a bajar, porque cuando se los invita a los procesos participativos, la gente cree que su voz no tiene voto. Su voz simplemente es un, como se dice, es un recurso que la institución necesita. Dentro de la ley está establecido que la participación ciudadana es la voz de la participación ciudadana es como usted debe de planificar un plan de trabajo para ejecutar sus presupuestos institucionales en base a un plan, ¿no es cierto? Pero cada ujú, vez que se va a evaluar, vemos que las cosas siguen igual, que de pronto se invirtieron en otras cosas que no tenían que ver con lo que se generó en la participación ciudadana. Cuando se hace un seguimiento, de pronto los recursos no fueron ejecutados o se invirtieron no tan bien. No hay una claridad en cuanto a una rendición de cuentas. Entonces, la participación ciudadana es un proceso conjunto, ¿no? ujú, Y cuando evaluamos,
digamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cada año hace una evaluación de cómo se dieron los procesos participativos. Y a nivel de procedimiento está bien, pero a nivel de confianza ciudadana está muy mal, porque no se ha cumplido. La gente no se ve conforme con los resultados de la gestión. Ujú. Creo que eso nos ha aclarado. Yo creo que el tema del problema de investigación, entonces, lo podríamos configurar desde la desconfianza de la ciudadanía orientado al tema de la ¿Mm? participación. Creo que Claro, por allí podría ser, y dándole fuerza al tema de desconfianza, ¿sí? Y sí, a lo mejor haciendo una categorización de las ideas, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ese es el problema central, la desconfianza ciudadana. claro. Podría ser. ¿Cómo es? En mi planteamiento inicial me propuse que los factores psicológicos, organizativos e institucionales que determinan los equilibrios de participación ciudadana en la gobernanza local. O sea, analizar por qué está motivada esa participación ciudadana. Pero claro, sabiéndolo de esta manera, yo creo que deberíamos de enfocarnos en la desconfianza ciudadana en la participación ciudadana. Sí, algo así. Suena un poco redundante, pero como es la idea, Claro, luego la vamos puliendo. O no sé, si ya no lo quiere trabajar como desconfianza, que es un tema fundamental de liderazgo, de la desmotivación. Igual, en los grupos de trabajo se estudia mucho el tema de la desmotivación, y a lo mejor podría ser por allí, pero ya depende de usted. Yo creo que más pesa la desconfianza. Con esas claro, aclaraciones, porque sí. bueno, claro, bueno, mis tres variables prácticamente radican en esto, ¿no? La dimensión psicológica, la dimensión organizativa y la dimensión institucional. Ujú, Si funcionan, si hay una correlación entre estas tres bien manejada, de pronto, digamos, podríamos explicarnos que la participación ciudadana aumentaría porque sentimos que estamos logrando un cambio, que estamos logrando una mejora y que las instituciones están respondiendo. ujú. Podría ser. El problema central entonces lo vamos a ir Hay que configurando desde la determinarlo. desconfianza. Con esas breves explicaciones le vamos a dar también un aplauso al magíster Fausto. Y ya están todos, ¿no? Hagamos una pausa de unos 10 minutitos y de ahí sí empezamos la redacción de nuestro problema de investigación. ¿Les parece?